Amigos del buen toreo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal, El Rincón, como siempre decimos, donde la verdad, el ruedo y la pasión por la tauromaquia cobran voz. Hoy nos vestimos de luces para recibir a un auténtico gladiador de la arena, un torero que ha forjado su carrera, perdón, en el yunque de las corridas más duras y exigentes, mirándole a los ojos al terror y a la gloria, que imponen los encastes más temidos y legendarios del campo. Hablamos de un maestro lidiador en toda la extensión de la palabra, un especialista absoluto en los tres tercios, espectacular con los reiletes y poseedor de un oficio, una técnica y un valor descarnado que lo han mantenido en la primera línea de las ferias turistas. Así que hoy tenemos el inmenso privilegio y el honor de sentarnos a hablar de toros con el maestro Sánchez Vara. Acomódense en sus localidades, afinen los sentidos y prepárense para escuchar una charla llena de verdad, de historia pura y de respeto absoluto por la majestad del toro bravo. Así que, maestro, bienvenido a este podcast, a este su espacio, y darle las gracias por este rato. Bueno, pues nada, encantado de acompañarte y de acompañar a toda la gente que nos ve y espero que sea un rato entretenido. Como hacemos con todos, quiero que me cuente su historia, de dónde viene, cómo son sus inicios, de dónde nace este Sánchez Vara que conocemos hoy, cómo era cuando era pues, un niño. Bueno, pues yo nací en Guadalajara, 18 de julio del año 80. Mi padre era banderillero y bueno, pues la verdad que lo viví desde siempre. Vinimos a vivir a Madrid, pasar tiempo con 9 años me apuntó mi padre a la escuela taurina. Tenía claro que quería ser torero prácticamente, ya desde que nací, to todo el mundo daba por hecho que iba a ser torero y yo, pues, lo tenía claro, clarísimo. Me apuntó a la escuela taurina en el año 91 y en el año 90. En el 91 mató mi primer becerro, en el 96 debutó con picadores y en el año 2000, tomó la alternativa, sacerdote en Guadalajara y bueno, pues 26 años después, aquí seguimos. Em, ¿Cómo, cómo fue esa infancia? Me refiero, ¿su padre cómo se llamaba? Isidro Sánchez fue banderillero muchos años, fue novillero con picadores, llegó a torear mucho y luego fue banderillero y hasta que se jubiló. ¿Iba con figuras o en qué entorno Pues estaba? iba con todo el mundo, o sea, iba con todos, con la Escuela Taurina de Madrid, con muchos chavales también, con algunos reformadores, con matadores de toros, toreaba en aquella época de todo. O sea, a ti te nace la vocación por ver a tu padre, entiendo. Pues prácticamente, porque ya te digo que acostumbrado a ver cosas de toros en mi casa y mi padre a hablar de toros y tal, y sí, desde chavalín lo tenía claro que iba a ser torero. Y entiendo entonces que tu padre, o sea, te apoyó desde el principio. Sí, bueno, vamos a ver, mi padre fue un hombre un poco de los de antes y me apoyó, claro que me apoyó, a su manera, pero me apoyó mucho. Luego, bueno, pues supo estar en su sitio cuando ya debuté con picadores y sobre todo cuando me hice matador de toros. Un hombre muy prudente, ha sido profesional, un hombre muy prudente y nunca se metió en nada mío. Me siguió por muchísimos sitios, pero un padre en ese aspecto muy, no sé, muy prudente. Sí. Em, ¿Y tu madre qué decía de esto? Mi padre, mi Tu madre, madre, tu madre. mi madre, pues nada, acostumbrada, no dice nada. Una mujer que también siempre a con su apoyo, pero al margen, como todos los padres, si tú y las madres ves a tus hijos que están haciendo lo que les gusta, pues no les queda más remedio, aunque lo pasen mal, me imagino, pero no les queda más remedio que aguantarse. Cocinaría porque de tener al marido siendo torero, ahora de tener al hijo. Sí, y ahora el nieto, o sea, que imagínate como en fin, pues bueno, pues ahora, eh, lo mío es complicado por este tipo de corridas y tal. Y mi hijo, pues, está empezando y ahora es, pues, más o menos un juego. Entonces, bueno, me imagino que pasará sus nervios, pero ya está. Estará acostumbrada, supongo.
Eso te iba a decir, porque habrá pasado contigo fatiguitas. Sí, sí, sí. Vamos a ver, mi madre nunca ha sido una mujer de ir a verme a los sitios, ¿sabes? Ha ido a verme de vez en cuando empezaba más que luego ya de matarlo de todo. Pero, pero sí que lo habrá pasado mal, supongo, como todas las madres, como mi mujer ahora conmigo, con mi hijo, pues figúrate, El mismo papel que estaba tu madre. no, peor porque mi padre el hombre era baterillero y ya está. Pero mi mujer conmigo, matador de toros, toda la vida conmigo. Y ahora su hijo que quiere ser torero, empezando ya a torear en sitios de compromiso y así, sabiendo lo difícil que es, porque como lo ha vivido todo, pues lo tiene que pasar regular también. Em, quiero también que me cuentes un poco cómo surgió el nombre de ponerte Sánchez Vara, porque imagino que también te traían tú el de Francisco Javier, Javier Sánchez. Bueno, pues surgió porque, a ver, vamos a Javier Sánchez, Francisco, era un nombre muy común, el Vara es menos común. Entonces, eh, sinceramente no recuerdo quién me propuso ese nombre. Es más, por ejemplo, en el colegio pasaban lista y nunca decían Francisco Javier, siempre era Sánchez Vara. Y ya, pues, el Vara es menos común y se pegaba a la gente, ¿no? Un nombre que es pegadizo, pues de ahí viene, ¿no? Mis apellidos. O sea, tu hijo se ha puesto el tercer apellido, Rubén Vara. Exactamente. Mi hijo no es Vara, es Sánchez Abejón. Y el Vara es el cuarto, el tercero. Pero claro, es el menos común, ¿no? No, y aparte Eh, dices Vara y ya sabemos que enseguida es ya hijo de Sánchez todo el Vara. mundo lo asocia. Entonces, Claro. pues por eso. ¿Cómo eras en el colegio, ya que lo has dicho? Era buen estudiante, pero muy malísimo. O sea, de comportamiento regular. Comportamiento era el demonio, ¿sabes? Imagínate. Se daba por culo lo- buah, a todas horas y tal, y trasto, sí. Muy quieto, sí. Pues como muchos niños. Lo sabía que eran mejores y más, yo qué sé, más calmados, pero yo no, yo era malo, lo malo que puede ser un niño, o sea, travieso. ¿Recuerdas alguna puta de estas que hacías o no? Recuerdo muchas, o sea, recuerdo, por ejemplo, pues quería decir, que de poner entre las patas de las mesas celo para que cuando pasara el profesor se tropezara, o sea, yo qué sé, poner una papelera en la puerta y cuando abría se les caía encima, y mil cosas más. O sea, no te quiero contar más porque no quiero que influya en ningún chaval que lo esté viendo, pero de todo, de todo. Hombre, yo siempre he detectado que si te hiciera un análisis, o no sé si te lo han hecho, eres hiperactivo seguro. No, hiperactivo no, lo que soy es inquieto. O sea, a una persona me gusta mucho entrenar, estoy todo el día en el campo, me gusta mucho el deporte. Lo que pasa que, bueno, yo qué sé, cuando me aburría en el colegio, digo, pues, chaval, tú, es que es antinatural. A un niño con 12 años meterlo 8 horas en un colegio, pero es una putada. Yo que, pues se me ocurrían estas cosas, ¿sabes? Lo que pasa que luego, pues sí que era buen estudiante, sacaba buenas notas, pero era malísimo. Y te imagino que como empezaste tan joven, no llegaste a hacer algún grado universitario y nada, ¿no? No, mira, yo terminé, te lo digo como era en mi época. Yo acabé el colegio, que era la SB, luego terminé BUP y COU, y ahí ya lo dejaba. Pero bueno, nunca es tarde para retomar los estudios, ¿eh? Eso es una cosa que si tienes ganas y tal, lo que pasa es que, bueno, la mente hay que entrenarla también un poquito, ¿sabes? Y volver, pues cuesta un poco más de trabajo, pero nunca se sabe lo que puede pasar. O sea, ¿tienes ahí la espinita clavada de hacer algo más con el momento que digas, oye, pues Pues mira, ahora tengo tiempo? sí me gustaría, y a mis hijos se lo digo, que lo tienen que hacer, porque para lo que sí que me ha servido es para poderles explicar mi experiencia, ¿eh? Y es totalmente compatible el toreo con el estudio. Y me arrepiento mucho de no haber seguido y de no haber hecho más cosas. Claro, porque imagino que en aquella época estabas toreando día sí, día también, ¿no? Pues toreaba mucho. Piensa que un año yo toreé cerca de 70 novilladas sin caballos, ¿sabes? Y bueno, pues entrenábamos todos los días en la escuela,
una época también muy divertida, con compañeros, y toreábamos mucho, íbamos al campo y tal, y te absorbía mucho tiempo. Y tú te creías que porque un día no entrenes ya no vas a ser torero, y todo lo contrario. O sea, que hay que aprovechar el tiempo y te digo la verdad que sí que me hubiera gustado y hubiera sido compatible completamente el haber hecho otra cosa más. ¿Cómo fue la etapa sin caballos? ¿Cómo recuerdas ese? Bueno, primero te quiero preguntar por el debut. El debut de, como has dicho, matando un becerro, eso tiene que ser un día que no se olvida. Pues mira, imagínate, el debut mío, el primer becerro que maté fue el 8 de septiembre del año 91 en un pueblo que se llama Higuera de las Dueñas, en el pueblo de mi padre. Había una novillada con picadores y al final de la novillada, pues el alcalde, que era muy amigo de mi padre, me compró un becerro para mí y fue mi debut. Mi debut en público. Había toreado muy pocos y me había puesto delante de 5 o 6 becerritas y poco más, lo que había toreado en la escuela y tal. Y pues imagínate, ilusión, nervios, incertidumbre, todo lo que puede tener un niño con 11 o 12 años que tenía yo. El debut sin picadores ya de luces fue en Torrejón de Ardoz en el año 93. También una experiencia pues extraordinaria. Un traje que me regaló, un traje tabaco y oro, que me regaló un banderillero que murió, era Adrián Gómez. Me regaló dos, vestido tabaco y uno azul marino. Vino conmigo también mucho tiempo sin caballos y bueno, pues tuvo ese detalle. Y luego pues se compaginaban novilladas y picadores con becerradas y tal. Y ya te digo, un año, el último año de novillero mío, sin picadores, se fijó en mí el maestro Ángel Teruel un día que fui a un tentadero a su casa por mediación de un amigo de mi padre, de un banderillero que fue figura en su época, Martín Recio, y me vio el maestro y se decidió a ayudarme. Y ya te digo, ese año toreé cerca de 70 novilladas o más, no me acuerdo, pero toreé muchísimo. Hasta mi debut con picadores en el año 96, en enero del 96 en Benidorm. Fíjate, en Benidorm. Fíjate o sea, fíjate que detalles más curiosos, ¿no? En Benidorm, fíjate, una plaza de toros muy turística. Ahora no sé si sabes que la van a reformar. Además, esta plaza Sí, la van a eso hacer. he oído. Pues en aquella época era prácticamente una plaza de temporada. Empezaron haciendo un concurso de novilladas con picadores, 5 o 6 novilladas, y luego había una final. Entonces yo toré mi debut con caballos en Benidorm, llegué a la final con Manuel Amador y el Renco. Mi siguiente novillada fue Santo Domingo de la Calzada y la cuarta novillada de mi vida, Madrid, una nocturna. O sea, fíjate, o sea, tú has cumplido, entonces puedes así decirlo, lo que está pasando hoy. O sea, no seguiste los parámetros de aquella época en las que muchos os curtís por los pueblos y luego vais a Madrid, sino que has cumplido el parámetro que se está cumpliendo hoy en día. Sí, también yo andaba bien y tenía mucho oficio, había toreado mucho y bueno, pues Gregorio, que era el director de la escuela, aunque debutaras con caballos, siempre trataba de ayudarte. Y como estuve bien en las novilladas estas que toré anteriores, pues decidió, y debutaba el maestro Ángel Teruel, que era mi apoderado como ganadero, pues decidió que fuera en una novillada de estas, que no tuve suerte porque la novillada no sirvió, fue bastante mala y no pude hacer nada. Y entonces ahí ya empezó la dureza. La siguiente novillada fue ladrada, una sustitución, y luego pues estuve bien en esa novillada y un señor que daba allí muchos toros, que se llamaba Julio Gutiérrez, que era también amigo de mi padre, pues decidió, oye, te voy a dar Sotillo de Ladrada, Cadalso, Piedralave, Cenicientos, Todo el valle Gavilanes, todo el valle. el Tiemblo, toda aquella zona, y aunque era muy chavalín y todavía no tenía el oficio a lo mejor necesario, pero como tuve mucha suerte, estaba preparado y me lo tomé en serio, pues sí que me ayudó mucho. Cogí mucho oficio y me ayudó mucho para todo lo que ha venido después. Es decir, luego llegas a la alternativa, entonces preparadísimo. Mira, estuve 4 años de novillero con picadores, desde el 96, de enero del 96 hasta el mes de agosto del año 2000, que tomé la alternativa. Y yo había matado unas novilladas por esa zona impresionantes, ¿eh? Corridas de toros auténticas, pero de plaza Más de grande que la primera. alternativa, seguro. No, no, y la alternativa fue una corrida de Soto de la Fuente con el maestro Splay y con el Fandi, que era la mitad de algunas novilladas de las que había matado por allí. Pues ahí sí tuve un poco de descanso, ¿no? Y sí,
para poder disfrutar. Y luego ya pues ha venido alternando algunas veces, en algunas ocasiones, también corridas buenas y bonitas, pero ha venido pues todo lo demás. ¿Tuviste alguna oportunidad de tomar alternativa en otra plaza de más relevancia o fue por el compromiso familiar que tenías con Saced? Bueno, pues del mismo nivel quizá, porque bien es cierto que cuando yo tomo o sea, antes de tomar la alternativa, pasé por Madrid 2 tardes, esta de mi debut y otra, toré en Barcelona, pero estuve bien, di una vuelta al ruedo en Madrid, di otra vuelta al ruedo en Barcelona, pero no había tenido triunfos importantes de novillero para llegar con mucho ambiente a una alternativa en un sitio de más repercusión o una plaza de segunda categoría o de primera. Y entonces ese año hacía el centenario la Plaza de Toros de Sacedón, que es al lado del pueblo de mi madre, y el maestro Esplá había salido a hombros en Madrid en la feria de San Isidro, había cortado 2 orejas a un toro de Vitorino, y entonces, claro, para mí, Esplá era el torero de mi padre y el mío. Y cuando me dijeron te va a dar la alternativa Esplá, pues no me lo pensé mucho. ¿Qué te dijo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo porque estaba muy nervioso y supongo que me diría que tuviera mucha suerte. Luego he tenido la suerte de torear muchas corridas con él después, ¿no? Que para mí eso ha sido, lo llevo con un orgullo que no te imaginas. Pero en aquel momento, pues, que tuviera mucha suerte, supongo que me diría el maestro y lo que se suele decir en esos momentos. Claro, el maestro Splash siempre tiene sus toques de humor que digo, a lo mejor le, Pues le metió algo. seguramente, es que no lo sé ahora mismo, pero seguramente alguna cosa. El maestro es un fenómeno, un hombre que, aparte de como compañero número uno, porque te hacía tardes complicadísimas con esas corridas tan difíciles, tú le veías estar delante y cómo estaba siempre pendiente de ti, y a mí al principio de matar ese tipo de corridas, pues te da mucha tranquilidad. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Fíjate que es creo que uno de los pocos toreros que ha roto el estigma este que hay de que si eres torero banderillero no puedes hacer un toreo puro, ¿no? Que está puesto por ahí, ¿no? Que si banderilleas es de circo, como quien dicen, Bueno, y el maestro Splash es uno de los que es todo lo contrario. O sea, es el ejemplo hombre, claro de que y no es así. el maestro Esplá, por los profesionales reconocidos desde siempre, quizá por los aficionados un poquito más tarde, ¿eh? Pero vamos, el mundo del toro está lleno de tópicos. Entonces, bueno, pues si analizamos la historia del toreo, Joselito el Gallo banderilleaba y fue uno de los revolucionarios. Mi maestro Ángel Teruel también, y no era precisamente un torero que no hiciera las cosas con pureza. Y muchos otros toreros que luego han sido muy puros lo han hecho. Ortega Cano, Joselito, no sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no porque yo lo haga, simplemente es porque tengo la convicción y creo que es así, que los toreros tienen que ser completos. Y si encima tú te gusta banderillar y es un tercio que dominas, lo haces bien y disfrutas y la gente le gusta y te ayuda a poder triunfar, pues ¿por qué no? O sea que los hay que no banderillean y no banderillean y no son puros, porque te voy a decir más, en proporción, matadores que banderillamos somos menos, no somos muchos. Ahora mismo actualmente quizás seamos 7 u 8. Y que no banderillean, ¿cuántos hay? ¿150? Pues habrá menos puros entre 150 que entre 7 u 8, te lo aseguro. ¿Te molesta un poco este tópico? A mí, desde luego, me molesta por el sentido de que todo este tema de los tópicos ya no es solo en esto, sino en el tópico de torero sevillano tiene que ser puro, más de lo mismo, torero del norte tiene que ser bruto. Todo este tipo de tópicos me parece que son bastante feos y que luego muchas veces son falsos. Y pues el 99% de las veces, pues creo que son absurdos.
O sea, lo que pasa que no, claro, yo no soy de Madrid, yo soy de Guadalajara, pero para mí los mejores toreros que ha dado la historia han sido los de Madrid. Pero claro, me he hecho torero aquí, ¿ves? Empezamos a analizar y fíjate, y luego no tiene nada que ver. Ha habido toreros en alguna zona de España que no por nacer tú en Sevilla tienes que torear bien, ¿no? Y no por nacer en el norte tienes que ser bruto. Habrá de todo, ¿no? El otro día sí me acuerdo que lo decían en alguna conferencia, ¿no? Que el Cid, por ejemplo, era el contraestilo del torero sevillano. O sea, no Ujú. era el típico torero sevillano que hablamos, y Diego Urdiales, por ejemplo, en La Rioja, Correcto, no ¿ves? es. Muy bien, muy Esa bien. es el Sí, ejemplo claro. por ejemplo, ¿no? Y muchos más que hay, ¿eh? Que, que, que torean muy bien y no han nacido ni en un sitio ni en otro. O sea que ya los tópicos parece que se hacen ley, pero llega un momento en el que hay que romperlos. Y este que hablar de los matadores banderilleros, pues uno de ellos también, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no sé, Antonio Ferrera no es precisamente un torero que tore mal. Yo, es más, me atrevo a decir, yo soy un fiel admirador suyo. Puede ser de los que, a mí por lo menos, para mi gusto, de los que mejor torean ahora mismo, de los que mejor hacen el toreo con más pureza, con que más toros le caben en la cabeza, capaz de todo. Con no sé cuántos años llevará alternativa, pero llevará 28, 29 por lo menos. Un hombre castigadísimo por los toros y te mata una corrida de una ganadería comercial y es capaz de bordarlo, pero es que te mata una de las más toristas y lo borda igual, con una cantidad de recursos y un toreo, pues también es el que me gusta. Y yo siempre he dicho que es el ejemplo claro de figura del torero, porque ha matado todo y ha triunfado con todo. Y en esta altura de su carrera, ¿no? A estas alturas de su carrera, que ya no tiene que demostrar nada, es un fuera de serie y un espejo para muchos, para mí por lo menos. El referente que has tenido creo que ha sido Paquirri, ¿no? Sí, cuando empezaba de chavalín, no había los adelantos que hay ahora en aquella época, en aquel momento, para poder ver vídeos y tal, pero cuando salía algo en la tele y por lo que oías y tal, pues siempre me llamó mucho la atención. Después leí un libro suyo que escribieron muy bonito y contaban cosas que él hacía en el entrenamiento y tal, y yo digo, joder, esto lo he hecho yo sin haberlo sabido, o sea, sin haberlo leído antes. Y sí o ha sido uno de mis espejos también. Y la verdad que tratando de copiar algunas cosas, no de imitar en todo, pero sí para tratar de hacer las tuyas, ¿no? Coger un poco de cada uno de los que te gustan, fíjate, pues puede salir ahí algo estupendo. Yo escuché en una, no me acuerdo quién fue, una anécdota que contaron de Paquirri, que en un tentadero le pegó un puntazo a una vaca y él mismo, sin anestesia ni nada, dicen que se metió el dedo, vio que no tenía nada y se cosió allí. Bueno, pues Y figúrate, decía la eran gente, un gente, animal, o sea, o sea, era una persona con el índice del dolor muy alto, o sea, sí, era sí, una fuera de serie. y gente especial que habían nacido para eso. Entonces, pues eso, espejos para los que queremos conseguir algo en esta profesión. De hecho, muy poco se ha hablado de la disciplina espartana que él tenía. Yo he escuchado gente que decían que a las 6 de la mañana ya estaba saliendo a correr, tronase o cayese la que cayese. O sea, era un ejemplo máximo. Y en eso sí, por ejemplo, sí que creo que, hombre, yo no le veo a Sánchez Vara entrenar, pero yo los toreros que me han contado que han entrenado contigo, que sois varios, además que hacéis un grupo muy bonito, me han hablado de que tu nivel de preparación física es máximo. Sí, sí, eso lo llevo yo desde siempre, pero ahora más, porque cuando vas cumpliendo años, pues la preparación tiene que ser el doble, ¿no? Y también a lo mejor en la época del maestro Paguirri no era muy común que los toreros se cuidaran tanto como lo hacía él en ese momento. Y ahora sí que es mucho más normal. Pero sí que te puedo asegurar que yo vivo para prepararme para mis corridas de toros. Desde que me levanto hasta que me acuesto, mi vida gira en torno a mi preparación para mi profesión. Por eso llevo 26 años matando estas corridas tan difíciles y mi nivel de ilusión está al máximo. Aquí estuvo también hace muy poquito un preparador físico, Luis Miguel Sargento, Ujú. y estuvo contando, de hecho tiene un libro que te lo recomiendo si estás muy interesado en el tema de la preparación física de los toreros,
que la saca hace muy poquito, en el que habla sobre todo especialmente de los toreros banderilleros, porque vosotros tenéis una preparación física superior. Primero, porque sprintáis. La mayoría de los toreros pasan a la tarantera sin sprintar en ningún momento. Y segundo, por la capacidad, que eso te quiero preguntar cómo lo haces, de bajar las pulsaciones en esos 2 minutos desde que acaban las banderillas hasta que coges la muleta. Bueno, pues nosotros tenemos otro preparador que es José Luis Cabrero, que todo esto también lo tiene estudiado y las sesiones que hacemos con él entrenamos todo esto. A trabajar subiendo mucho las pulsaciones y luego, por ejemplo, mira, entrenamos mucho subir las pulsaciones a todo lo que podemos y luego entrar a matar al carro, que es un momento en el que tienes que bajarlas totalmente. La mente y la cabeza también te ayuda mucho. Y cuando ya tienes experiencia, el oficio te ayuda pues a no agobiarte y a saber controlar mejor las situaciones. Pero claro, los toreros como yo que banderillamos, es que desde que sale el toro no paras. Tienes que tener una forma física fuera de lo normal. Y hacemos, aparte de las sesiones con él presenciales, luego un plan de entrenamiento que riguroso al 100%. Por eso creo que los toreros que entrenamos aquí estamos tan preparados. Pero yo te aseguro que me machaco mucho, mucho. O sea, hay días que hacemos la sesión con él y luego por la tarde otra vez ya voluntaria. O sea, que es todo el día pensando en lo mismo. Eso te iba a decir porque no necesitas para pensar, ¿eh? No es por meterme con tu edad, pero tienes 46 años y ves a los deportistas de tu edad y están mucho peor que tú. Están hechos una mierda y yo estoy de primera. Yo estoy de primera, Aitor. Voy al campo, toreo solo seguidas 7 u 8 vacas, un viaje de 500 kilómetros y vuelta, y al día siguiente a las 7 de la mañana otra vez en pie para entrenar, y es mi vida. Por lo tanto, y luego nos cuidamos mucho, ahora los toreros nos cuidamos en todos los aspectos. Yo, por ejemplo, te voy a decir, yo no he probado un cigarro en mi vida, nunca en la vida. Yo no tomo alcohol nunca. Entonces, esas cosas, cuando eres un chaval, quizá el cuerpo no lo nota, pero cuando ya no eres un niño, pues sí, el cuerpo tiene memoria y sale en este momento. Que en la plaza llevas algún tipo de bebidas energéticas o algo así, o Llevo, sí, alguna cosa, me gustan más las cosas así, que sean naturales, pero algún tipo de gel de estos que te recupera, con azúcar y cosas de estas, ¿sabes? Con cafeína, por si acaso, yo qué sé, te suda mucho y te vienes un poquito abajo con estas bebidas que hacen ahora modernas, ¿sabes? Pero no me gustan mucho porque creo más en las cosas naturales. ¿hay algo que canse más que una encerrona? Sí, el no tener fechas por delante, eso cansa más. Eso mentalmente te machaca, o sea que no. Pero sí, sí, claro, matar 6 toros, es complicado. Y yo tengo un currículum con las corridas de 6 toros que he matado, quitando una del Marqués de Domecq, las otras fueron 6 de Prieto de la Cal, 6 de Pala, 6 de diferentes ganaderías, que fue Miura, Guardiola, Dolores Aguirre, Murteira Grave, Rehuelga y Pala. Y luego otros 6 de Reta, o sea que imagínate. ¿Cuál fue la más dura? Pues quizá la de Reta, porque ya no eran los 6 toros de Miguel este día en concreto. 2 días antes maté una corrida de Pala, al día anterior una corrida de Saltillo y al otro día, 15, 16, 17 de agosto, el 17 los 6 de Reta. O sea que fue una gesta en toda regla, ¿eh? Claro, uno no sé cómo. Te quiero preguntar sobre todo por el tema este de Reta, porque te han tachado de loco muchos. Sí que es lo que ya has conseguido, que aquellos que no te tuvieran respeto, que creo que eran pocos, ya te lo den al 2000%. Em, ¿Qué pensaste cuando te surgió esta propuesta la primera vez? Pues la primera vez fue Ceret y como no sabíamos nada, pues íbamos todos un poco a ciegas. O sea, me acuerdo que le preguntaba a Miguel en los tentaderos, Miguel, ¿cómo son para las banderillas? Y me decía, no lo sé, nunca le han puesto un par de banderillas a un animal mío. Era la primera vez que iba a lidiar. Una corrida con 7 años, pidieron un permiso especial allí en Francia porque fue cuando el COVID. Es verdad. Y bueno, fuimos a matarla. Y salió el primero de banderillas negras, luego otro también. En fin, una corrida durísima, durísima. ¿Qué pasa? Que surge la oportunidad de la segunda. Y ya a saber dónde vas.
que es lo que tiene Claro. mérito. Y la segunda fue un mano a mano en Estella con Imanol, con Imanol Sánchez. En una cornada al sobresaliente, otra a un banderillero, aquello fue 2 banderilleros seguidos, un poco, y desde ese día dije: "Ya no mato ninguna más". Surge otra ocasión en Tres Puyazos, un mano a mano con Octavio Chacón. Igual, una corrida complicada y dije: "Fuera, se acabó". Pero creo que fue ese año, dije, pues me ofrecieron también la oportunidad de poder matar los 6 en Tafalla y me lo pensé, pero dije: "Joder, esto sí que para mí es una gesta auténtica". Y los maté y dije que ni una más, hasta que volvió al año siguiente creo que ha sido la de este año de Tres Puyazos, que fue Prieto de la Cal y Reta. Y ya no lo voy a decir más, que no voy a matar más, porque luego hago lo contrario. El año que viene creo que tiene Miguel, me dijo 18 toros, que saldrá una corrida, son toros por lo visto complicados en el manejo y quizás salga una y media a lo mejor o dos, y nada, pues yo estoy encantado. Sé que son muy complicadas, que salen toros durísimos, que tienen una lidia muy compleja, pero a mí me ha ayudado mucho eso, a ganarme el respeto de la gente, y yo creo que en la vida hay que ser agradecido, y yo, como creo que lo soy, mientras que Miguel quiera lidiar, yo voy a estar con él. La primera, aquella de Reta en Ceret, ¿abrías plaza? Sí, 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 Vaya no percal. sabíamos nada. Y salió el Por primer eso. toro por allí, pegando unos frenazos, metiéndose por debajo, y dije: madre mía". Y luego maté otro que era gigante. El otro toro era de los toros más grandes que he matado en mi vida. Y fíjate que con una emoción que le pegué 8 o 10 muletazos nada más, los que tuvo también. Y se puso a la plaza, que era un hervidero, ¿eh? Porque se salía de lo normal. O sea, no lo que yo hice, no quiero parecer presumido. Sí. O sea, que se salía de lo normal lo que estaba pasando allí. El ser capaz de, a un toro de la casta navarra, poder torearlo y que vaya detrás de la muleta unas cuantas veces, pues la gente fíjate, este año, por ejemplo, en la corrida de San Agustín de Guadalís también me tocó un toro muy grande, de Miguel, y lo lidié con el capote, lo banderillé muy bien y le pegué una estocada muy buena. Y los aficionados que van allí, que suelen ser bastante duros y exigentes, me hicieron dar una vuelta al ruedo solo con eso. Solo con eso, entre comillas. Eso no es fácil hacerlo, ¿sabes? Entonces, creo que es un toro que muy difícil para triunfar con él, pero que te da mucho como torero para, en este nivel de corridas que yo me muevo, te da vitola. Sí, ¿Tu carrera ha resurgido después de aquello? vamos a ver, ha habido años más difíciles y otros menos. Siempre he toreado bastante. Lo que sí que he notado, que he dejado de ir a sitios de menos categoría y me han contratado en ferias más importantes, ¿no? Bifesensá, Ceret, Alex, Ortez, en fin, sitios en los que típicos de la corrida dura y en los que han contado conmigo, eso sí lo he notado. Es que después de esto ya tienes un sello de garantía de que Sánchez Vara le salga el toro que le salga, lo va a matar y lo va a lidiar. Que eso no lo tiene, que es muy difícil conseguirlo, porque pasado mañana te sale un toro por ahí y más difícil que lo de Reta dudo que te salga. Sí, por eso todo tiene una cosa que ver con la otra. Por eso esa garantía que tiene el aficionado de que voy a poder con todo, a mí me obliga también a tener que prepararme Claro. mucho, ¿sabes? Entonces no bajar la guardia, porque digo, joder, yo no puedo defraudar a mí en primer lugar, pero a la gente que espera eso de mí tampoco. Entonces es difícil, ¿eh? El estar ahí todos los días. Luego, aparte, imagino que no será nada sencillo, que esto se habla muy poco. No creo que sea sencillo encontrar banderilleros que vayan contigo a esa guerra. No es sencillo, pero los he tenido y los tengo, que muy leales, ¿eh? Y que han creído también mucho en mi carrera y en mi... Lo que pasa que yo creo que soy un matador con el que es fácil ir, porque, oye, yo siempre les digo que no se compliquen la vida, que lo traten de hacer todo fácil, y por lo general, yo que me gusta el tema de la lidia y de colocar los toros al caballo, de banderilla, me gusta el tercio de banderillas y tal, pues bueno,
En ocasiones tienen que intervenir mucho y en otras ocasiones, que son la mayoría, la verdad, pues no tanto, ¿no? Pero sí que algunas veces he llamado a algunos para alguna corrida de estas y me han dicho que no. Luego en este tipo de corridas tienes dos vertientes. Una es el público es más exigente contigo. De hecho, es torista porque van a ver al toro. O sea, realmente ellos lo que quieren es ver el toro, el lucimiento del toro, o que lo pongáis bien en el caballo. Pero cuando se entregan de verdad. Es decir, cuando triunfas en una corrida, te dan sitio, hay que ver que todavía sí que existe, gracias a Dios, la meritocracia, te dan sitio en otras muchísimas ferias de ese mismo corte. Imagino que también es complejo, ¿no? Ir a este tipo de ferias en las que sabes que tienes el público, no te va a decir en contra, ¿no? Pero no lo tienes a favor como en otras muchísimas plazas. Mira, yo muchas veces hablo con los aficionados y hay veces que son exigentes, que es así, ¿no? Pero hay en otras ocasiones que son intransigentes y eso es peor. Y como les digo muchas veces, a toreros como los que matamos este tipo de corridas son a los que más necesitan y muchas veces a los que peor tratan, Esa es mi ¿no? sensación. Y yo creo que también. Tampoco, vamos a ver, todos los toreros que vamos a estos sitios sabemos que ahí no hay ternura por parte del público, hay exigencia y dureza, pero, pero a veces, por eso cuando tú eres capaz de triunfar, eh, si triunfas en otro tipo de corridas, tienes crédito para un tiempo relativo y si triunfas en estas corridas, te da crédito para mucho más tiempo, ¿no? Para 2, 3, 4 temporadas, cosa que a lo mejor en otras ocasiones no. Entonces, no sé, el ser capaz de convencer a este tipo de público es muy, 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 muy difícil. Muy difícil porque también muchas veces son aficionados que se creen con la verdad absoluta de todo y para tú comprender este tipo de tauromaquia tienes que tener la mente muy abierta y saber conocer mucho al toro, que es principal. Quiero que hablemos un poco de Cazarrata. Ujú. Eh, Ese fue el toro que quizá fue por lo que luego puede ser, ¿eh? Te ofreciera lo de Reta, porque ya habías dado el callo en una corrida Muy en bien. un toro muy complejo. Claro, mira, por ejemplo, cuando yo la corrida de Cazarratas fue la de Saltillo en Madrid y tal, y un nombre que va unido ya a mi carrera y a mi vida para siempre. Y estoy muy contento. Cuando salió, anunciaron que iban a lidiar una corrida de la casta navarra el Ceret, yo le dije a mi apoderado, digo, Carlos, llama, que yo la quiero matar, porque si después de lo de Cazarratas no me llaman para esta corrida, el mito se va a tomar viento. O sea, y no hizo falta que llamara porque me llamaron ellos, ¿sabes? Y me dio una alegría y una satisfacción enorme porque digo, joder, han contado conmigo gracias a esto. ¿Crees que ese toro pasó algo extraño antes de la corrida, días antes? No, días antes, no, pues un toro malo que hacía mucho tiempo que no salía así Te digo y por los rumores, ¿eh? Que me acuerdo que la bueno, gente decía que la gente, ya sabes, que decían que estaba toreado, que no sé cuánto, tal, yo que sé, a lo mejor tenía un defecto en la vista, que es más probable, porque yo soy muy amigo del ganadero y estoy seguro y convencido que, que a pesar de las cosas que hizo, si el ganadero tiene la más mínima duda, no lo embarca, eso lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, pues un toro malo que hacía muchos años que habían dejado de salir y que salió ese día, ya está. em, si ahora te dieran a elegir, oye, mañana matar una de Reta o volver a encontrarte con un Cazarrata, Joder, es que dices, ¿en qué árbol me ahorco? ¿En este o en este otro? Yo qué sé, las dos y ya está. ¿ha sido el toro más complejo que has matado? No, no, ha sido un toro muy difícil y muy complicado, pero ha habido algunos de Miguel que han sido muy, 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 muy difíciles también, sí. De decir, este no voy a ser capaz de matarlo. Y con Cazarratas no me pasó eso. Estaba convencido de que me iba a coger, pero no se me pasó por la mente que no lo iba a poder matar. Y un toro en concreto en Tafalla de Miguel, sí dije, este se me va a ir al corral. Luego no, luego tuve la habilidad de poder lidiarlo y matarlo, pero se fue complicado. No sé si recuerdas cuando te salió Cazarrata, mucha gente ponía en Twitter y tal
que menos mal, que eso yo creo que para ti como torero es una cosa muy positiva, pero la gente ponía menos mal que este toro le ha caído a Sánchez Vara. Bueno, también en la plaza me gritaron algunos que se me había ido sin torear. Sí, pero que la gente es idiota a veces, ¿sabes? Entonces no sé qué querían, si que le pegara 20 naturales o no sé, no tengo ni idea. Pues sí, 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 oye, mis años de oficio y el estar curtido también por esas corridas por los pueblos y esas corridas de Francia tan complicadas, pues salió esa, esa destreza en un momento dado, en el momento más oportuno, ¿no? Y con el toro que más lo necesitaba. Entonces, pues ahí se juntó un poco todo. Pero Ahora, era para ver, para que me lo hubieran hecho al corral, vamos, también. y no hubiera pasado nada, yo creo. Pues que no hubiera sido Cazarrata ni yo Sánchez Vara. Entonces, está bien así. Este, no sé si es que vuestro circuito tiene una cosa muy positiva. Mira, además te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace 2 años bueno, yo voy todos los años a Ortez y hace 2 años me llevé a un grupo de aficionados que no habían visto una corrida de toros nunca. Y salieron encantados. Te voy a decir por qué. Me dijeron, primero, para ellos que nunca habían visto una corrida de toros, para ellos me dijeron que esto era como una, ¿cómo decirte? Parecía aquello una batalla, ¿no? Claro. De que Antiguas era una corrida de valores, era, miento, una corrida de concurso portuguesa. Ajá. Fíjate, Seira, Pala, había varias. Sí, Y él decían mis amigos que les gustó porque eran conscientes de que lo que estaba haciendo el torero ellos no eran capaces de hacerlo. Y ahí está la clave, que muchas veces creo que es el problema de la fiesta. Al margen, yo siempre digo que me da igual los taurinos, pero uno de los problemas es el pensar que lo que hace el torero eres capaz de hacerlo tú. claro. Eso, claro, en las corridas que mato yo, pues eso no, o sea, no le llega o sea, no lo tiene en la mente la gente. Y te digo una cosa, los aficionados, la gente que no es aficionada o que van por primera vez, como tu grupo que me estás contando, si tú le llevas a un tipo de corridas de estas, te aseguro que les engancha y se hacen aficionados para siempre porque ven que hay emoción, que es lo que falta en ocasiones, ¿no? La emoción puede llegar por torear muy bien, muy bien, muy bien, O por el miedo. o porque la gente esté acojonada en el tendido y haya un Superman capaz de hacer cosas que no es capaz de hacerlas nadie. Entonces, eh, eso engancha mucho también. Esa adrenalina de ese momento, de que acabe la corrida y estés como si te hubieran pegado una paliza, pero no el torero, el que lo ha estado viendo, ¿no? De tensión, de nervios, también engancha mucho. Eso te iba a decir, porque muchas veces las corridas, yo siempre he dicho que son muy largas y que no puede ser que un festejo dure 3 horas, porque esto va contra el espectáculo. De hecho, es muy probable, a lo mejor la gente que escuche esto dirá que es una barbaridad, pero es probable que el primer espectáculo ahora mismo más es el fútbol y es muy probable que en el paso de los años reduzcan los tiempos porque la gente hora y media se aburre. Y con el mundo del toro pasa muchas veces lo mismo. Hay veces que 3 horas de festejo se hacen eternas y no pasa nada. Y en este tipo de corridas, es verdad lo que dices. O sea, a veces incluso, aunque salga mala, el miedo, la tensión que te tienen en el tendido, el morbo muchas veces de la gente de ver Sí, qué puede claro, pasar con claro, su claro, torero, claro. eso se suma, es espectáculo. Mira, por ejemplo, este año, sin ir más lejos, la corrida de San Agustín de Guadalix duraría 3 horas o 3 horas y algo. La del desafío Prieto de la Calirreta. Y la gente se lo pasó en grande, salieron encantados. Era todo imprevisible. Estaba la gente, había el mismo silencio en algunos momentos. En el primer toro, pero es que había el mismo en el sexto, ¿sabes? Entonces, eh, yo qué sé, cuando la cosa es un poco monótona, pues sí puede hacerse larga, pero si está emocionante y divertida, y como pasa en ocasiones en estas corridas, no, se te hace hasta corto. Ahora que has hecho lo del silencio, yo abogo por favor y que ojalá todas las corridas de toros estuvieran la gente con ese silencio absoluto que da gusto. Yo cuando voy a Francia, las embestidas, el sonido del toro. Es que eso es una pasada. El choque de las banderillas con otras cuando estás toreando. Esos sonidos son especiales y ojalá muchas plazas, oye, llevasen a cabo más este tipo de ese silencio, ¿no? Que es maravilloso, para vivirlo con más intensidad. Pues sí lo podían hacer y aparte, mientras que tú estás protestando o estás chillando, no te estás enterando de muchas cosas de las que pasan. Entonces, el público francés es un público un poquito frío, pero muy estudioso de lo que pasa en la plaza y lo examinan todo al milímetro.
no quieren perderse ni un detalle. Les ayuda mucho a comprender mucho la corrida, sí. De hecho, es curioso cuando sale el toro por, por los corrales cómo hacen el Grito, ese que... sí, sí, sí. Pero luego, fíjate, cuando te tienen que pegar alguna bronca también te la pegan, pero suelen ser pacientes. Sí. A veces es extraño porque ves que no... Durante la faena no dicen nada, ni uno lee nada, y luego acaba la faena y despiden la oreja. Claro, porque por eso están analizando todo lo que pasa, ¿no? Y tú cuando vas a las primeras veces te choca, dices, joder, no están haciéndome caso, pero luego te das cuenta de que sí. Hay que comprender también al público francés, que no es un público fácil de entender ni de que tú les entres por los ojos, ¿no? Tienen además la mente muy abierta, les caben muchísimos toreros en la cabeza. O sea, igual disfrutan con un torero de las corridas más comerciales como con una corrida de estas turistas. Entonces, oye, lo que sí que es que lo valoran todo lo que haces, siempre. Te voy a pasar de Francia a Pamplona. ¿Qué pasa con Pamplona? ¿Qué sucede? Porque no... Es una cosa que no comprendo, que encajas bastante bien en ese tipo de corridas. Has estado además y has estado bien y no has vuelto. No, fui, no me acuerdo el año, creo que fue en el 2008, y una corrida de Cebadagago con Urdiales y Luis Bolívar. Una corrida durísima. Me pegó un toro una cornada en el cuello y no pasó nada, pero no he vuelto desde entonces. ¿Qué pasa? Que claro, salen toreros más nuevos, también triunfan y de alguna manera pues no hay sitio para todo el mundo. Créeme que todos los años lo intento y aunque sea un poco ya por paisanaje, por haber puesto la casta navarra a lidiarse después de 100 años o de 100 y pico, que estaba solo destinado a las calles, pues gracias a mí, y esto no es ego, pero gracias a mí y a Miguel Reta más que a mí, pero bueno, a los dos, a la pareja, hemos sido capaces de recuperar una casta fundacional y ponerla en las plazas de toros, ¿no? Dentro de las particularidades que tiene. Entonces, aunque fuera por paisanaje, por decir lo que ha hecho este hombre por Navarra, vamos a contar con él en Pamplona, que es la plaza más importante, una de las más que hay. Pero no ha habido suerte de momento. ¿Darías una reta en Pamplona? En Pamplona y donde la lidie, claro que sí. Ojo, porque esto sería una cosa bastante interesante. Sería para Miguel y para mí y para todo el mundo, claro, algo pues, histórico. Claro que imagínate, como no la mataría a cualquiera. Yo nunca le he puesto pegas a las corridas, nunca jamás. Me han mandado igual siempre. Yo me preparo para torear y si sale bueno para intentar torearlo bien y si sale malo, pues para poder con él y matarlo con torería y sin que te llegue el agua al cuello. Te voy a pedir con sinceridad. ¿Pasas el mismo miedo en todas las corridas o no? No, no, nada que ver. Cuando tú sabes que el peligro está más a flor de piel, pasa mucho más miedo. También depende de la responsabilidad de la plaza. Y hay otras corridas a las que vas más tranquilo. Siempre vas como profesional, cargado de responsabilidad, porque sabes que tienes que estar bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo ir a matar una derreta que ir a matar una normal. Normal, a ver si la derreta es pero una otra corrida, otra de otro tipo. ¿Y has llegado a ir sin miedo a una plaza? No, sin miedo no. Ni a un tentadero. Siempre la cosa la tienes. Vamos a ver, no te vas al campo y no es miedo real, pero la cosa en el estómago pues siempre la tienes, ¿no? Es un animal. Y, y bueno, pues siempre el gusanillo está. Pero sin miedo a una plaza de toros nunca. Claro, yo te digo porque al final, en tu lugar, yo me pongo en tu lugar, ojo, un torero que ha matado por ese tipo de corridas, la seguridad te puede llevar por malos derroteros. Es decir, el pensar que estás tan seguro, mañana te puede salir una corrida en un pueblo de Encaste Domecq, ir mucho más tranquilo y llevarte un susto. Claro, por eso nunca hay que bajar la guardia. Y como profesional tienes que pensar que, que te complica la vida cualquier animal. Entonces tú tienes que tener, aparte de tu cuerpo, tu mente entrenada para todo lo que pueda pasar. Ir a los sitios, eso, con responsabilidad de torero y saber que tienes que hacer cosas. Lo que pasa que, claro, es indudable que vas a algún sitio con una corrida que a priori tiene más garantía, pues es más fácil que te salgan las cosas que tú llevas preparadas. Y en las otras, pues es un poco más de incertidumbre y tienes que tratar de improvisar sobre la marcha y poder con ello.
Otro de los principales, no sé si decir, no sé, de los principales momentos o de los principales países que te han apoyado es Perú. Y quiero que me hables de aquello porque es otra película completamente diferente. Has vivido de todo, quiero también que me cuentes hoy cosas que has vivido allí que has pensado que son surrealistas, pero es un país que siempre ha estado ahí, que cuando tú has estado más arriba, más abajo, has seguido yendo, que eso habla muy bien de ti. Y me gustaría que hables un poco de eso. Pues mira, la afición del Perú, una afición fuera de lo normal. Cada vez hay más plazas de toros, más ganaderías. Se ha profesionalizado todo mucho más. Ya van todos los toreros, figuras, menos figuras, todos. Es una de las pruebas de que hay una gran afición. Y fíjate, yo la primera vez que fui fue en el año 2001 y la última vez que fui el año pasado. O sea, no es falta, quitando los años del COVID, no he faltado ni un año. Y siempre me ha gustado mucho eh, esa afición. Eh, y pues vivir de todo, pues desde ir a los sitios y no haber ambulancia, ni enfermería, ni nada, y tú preguntar, oye, y si te pasa algo, y nada, tranquilo, que el hospital está aquí a 4 horas, cerquita. O sea, imagínate, a llegar a un sitio y no haber picadores, a llegar a otro sitio y no haber caballos, a llegar a matar una corrida de toros normal de 6 toros y aparecer 11 o 12 y tener que matarlos todos, en fin, un poco, una aventura. Ahora ya está mucho más profesionalizado. Hay muchas plazas de toros, muchas ganaderías, cuadras de caballos y ya se hace el espectáculo igual que en España, igual. Quiero que me cuentes el día aquel que se puso a picar un aficionado. No, no era un aficionado. Llegó el Bueno, el caballo hombre y que está. era un borracho que estaba allí sentado en un bordillo y dijimos, claro, nadie quería picar, era una corrida de 4 toros y nadie quería picar y dijimos, a este le subimos al caballo. Y oye, ¿tú te atreves? Claro, yo me atrevo. Y lo subimos, pero un borracho que se caía por los suelos. Le dimos un palo con unos clavos ahí en la punta, que no había ni puya ni nada, y venga, pues a picar. Y salió el primer toro, pues, le pegó una hostia y fue el caballo a tomar viento, el tío también, y ya los otros tres se le pasó todo, dijo que no se subía más y tuvimos que matarlo ya sin picar, los otros 3 toros que quedaban. O sea, que es una buena dosis para la resaca, ¿no? Te la quita, vamos, en un momento. Oye, y me encuentro que otra vez le cogieron el caballo a una señora. Sí, eso fue Carabelí y ahí llevábamos todo, el equipamiento, el picador, el peto, todo, pero no había caballo. No, ahora buscamos uno. Y claro, un caballito de estos que tiene la gente allí, los agricultores para trabajar, yo qué sé, no entiendo mucho, pero tendría 200 kilos, 300, el caballo, menos, un caballo tísico. Y le pusimos, vamos, le pusieron el peto y el peto le quedaba igual que un serón, le quedaba enorme, arrastraba por el suelo. Y cuando fue a picar el primer toro, a la señora le dijeron que era para hacer el paseillo, que lo prestara para hacer el paseillo y dijo que sí. Y cuando vio su caballo con el peto y el toro a por él, y 3 o 4 hombres detrás aguantando el caballo para que no lo tirara, se tiró la señora al ruedo. Uy, se lió allí una de la leche. Pero al final ahí picamos los 4 con ese caballito y no pasó nada. Pobre mujer, le darían un dinero porque si no. No sé lo que le daría, lo que le dieron es un susto. Cuando vio su caballo y el toro contra él, pues, se tiró al ruedo a querer Fíjate. pararlo, imagínate. ¿Económicamente compensa? Sí, sí, porque son países en los que no hay tanta burocracia y tantos, hay toros y toreros y poco más. Y luego pues se juntan familias, hay pueblos que tienen agricultura, otros son minería y tal, y tienen dinero y sí, sí compensa. Sí. Es que yo aparte, claro, veo muchas veces eso, pues mira, por ejemplo, el Fandi, ¿no? El Fandi se va, vuelve. Os veo que hacéis muchos viajes y a lo mejor, que a veces a mí es lo que más me sorprende, que en mitad de la temporada en agosto lo hacéis. O sea, vais, volvéis. Digo, joder, pues. Y la facilidad con la que hacéis estos viajes me parece asombroso. Ya, bueno, pues oye, también los transportes no son como antes, ¿sabes? O sea, tú ahora coges un avión y lo que, no sé, en otra época a lo mejor ir a Perú te tenías que ir en barco y te tirabas 3 meses, ahora que son 11 horas de avión, mediodía, que te duermes, te despiertas y ya estás en España. Entonces,
se lleva mucho más fácil por ese motivo, claro. Para eso todo ayuda también, para poder hacer una temporada alternándola entre varios sitios. ¿Allí cuando vas solo o vas con algún mozo de espadas? He ido la mayoría de las veces solo, otras veces he ido con Jaime, otra vez fui con Jaime, el mozo de espadas, y con Carlos, con Zapaterito, mi apoderado, también fui otro viaje. Y bueno, ya conozco allá a todo el mundo después de tanto tiempo, tengo mi equipo allí hecho y voy tranquilo. Las carreteras muy buenas, ¿no? Ahora están un poquito mejor, pero los primeros años que fui, no sé, en hacer 100 kilómetros podías tardar 8 o 10 horas, ¿sabes? Caminos de arena, subías, bajabas, subes a 5.000 metros, bajas, uf. Y luego, pues eso, en unas combis que le llaman allí, que si la cogías de las más modernas, muy bien, pero como fuera de las que ya llevaban unos cuantos kilómetros, pues imagínate. Yo he escuchado a toreros que decían que pasaban más miedo en el viaje que en la plaza. Claro, por eso te digo, imagínate subir claro, a 4.000, 5.000 metros, mirar para abajo y decir, no es que haya un precipicio de ese tipo, pero sí que se caen los autobuses por allí y tal, caminos muy estrechos, que venía un coche de frente y te tienes que echar a un lado y el otro pasa y hacer maniobra para tal, y bajaros todos del autobús por si acaso se cae. Imagínate, y una rueda en el aire. ¿Eso lo has visto tú? No lo he visto, eso he estado yo. O sea que de pasar y una rueda por el aire, y pasar el autobús y luego ya pasar el otro que venía de frente, porque no cabían los dos. O sea que sí, se gana dinero, pero no se gana que llegas allí, toreas toros pequeños y venga, ya. No, 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 no. Aquello es complicado. ¿Es verdad eso que dicen de que llegas a la plaza, en un pueblo a lo mejor de 2.000 habitantes, llegas a la plaza y tiene capacidad de 15.000 y se Sí, sí. llena? Y se quedaba gente fuera, sí, es verdad, es cierto. Joder, eso es curiosísimo. Una afición que es fuera de lo normal. O sea, muy, muy arraigada al sitio y para ellos la fiesta de los toros es las fiestas patronales que hay en el pueblo es el culmen de todo. Entonces, claro que es cierto, sí, sí. De hecho, creo que la mejor foto que puede que tengas es la de Cora. Coracora, claro, imagínate, Coracora tendrá 1.500 habitantes, 2.000 y puede haber en la plaza 20.000. Que hay una foto que es una pasada Sí, de esa todo el plaza. cerro lleno de gente, impresionante, sí, sí. Y bueno, yo imagino que alucinarías al ver eso. He ido 2 o 3 años y al principio sí te llama la atención, te impresiona, pero bueno, luego ya te acostumbras. Pero dices, ¿de dónde viene tanta gente? ¿De dónde sale tanta gente? Empiezan a llegar y cuando te quieres dar cuenta está aquello hasta la bandera y gente fuera de la plaza esperando a entrar. Y el trato, a mí me han dicho muchos toreros que recargáis las pilas, porque el que no tiene corridas va allí y le tratan como una figura. Igual, completamente. Te tratan como a un superhéroe y te dan lo mejor que tienen y tú llegas, tocas la puerta de cualquier casa y dices que eres el torero y te dan lo mejor. Gente humilde a lo mejor, pero te dan lo mejor que tienen. Mira, un año toreamos en Chota y le pegó una cornada a Arturo Masías, ¿no? Y en Chota había un hospital, total, que fuimos a verle al hospital a Arturo Masías, los compañeros. Y había o sea, yo digo, madre mía, tanta gente está mal aquí en Chota. Una fila de gente, no te voy a exagerar, pero podía haber 400, 500 personas, gente del pueblo normal, que lo que estaban es haciendo esa fila para donar sangre por si le hacía falta al torero, ¿sabes? O sea, que a ese nivel llega el cariño que le tienen allá los toreros. Yo creo que con esto te cambia la perspectiva de la vida por completo. Cuando pasas unas temporadas como yo he pasado por allí, valoras mucho más la comodidad con la que vivimos aquí y lo fáciles que son algunas cosas. Es que es la leche, el hecho de que la gente más humilde es la que luego más aporta, la que más ayuda. Pues mira, yo te digo que allí en estos sitios a los que he ido, ¿no? Que tocas a una puerta y dices, soy el torero y tengo hambre y vengo, o sea, llevo un viaje de 14 horas y me apetece que un caldo de gallina y te lo ponen, ¿sabes? Fíjate, tendrás que llevarte a tu hijo algún día. Pues no lo sé. Hombre, ahora está todo Aunque mejor. sea, aunque sea, me refiero a verte. Sí, hombre, que conozca aquello, claro que sí, me gustaría que lo viviera, donde se ha hecho su padre un nombre y también me han ayudado mucho, para mantener la afición y la ilusión.
Y, y sí, me gustaría que conociera aquello y que la gente, los amigos que he hecho yo allí, pues que le conocieran a él también. Has dicho además bueno, yo cuando hicimos un directo de Instagram en aquella época de la pandemia, hablamos de tu hijo, me acuerdo. Y decías, bueno, a ver si no, vamos a darle tiempo, a ver si, como que no dabas por hecho o que dudabas si podía ser torero o no. Fíjate lo que te has encontrado, porque ya no solo que sea torero, sino que encima a día de hoy es el novillero sin caballos puntero de la temporada. Vamos a ver, no es que en esa época dudara, sino que cuando un chaval es así tan pequeño, Sí, igual cambia de idea de un día para otro. Sí. claro, o sea, un día quiere ser torero, al día siguiente futbolista. Entonces no tenía duda, lo que tenía duda era de su afición real, de que dijera, quiero ser torero de verdad. Y ahora pues no la tengo, ahora veo que sí, que el tío se prepara, entrena, tiene ilusión, le están saliendo las cosas muy bien, entonces, oye, que tiene que seguir así. Ya le pegaron una cornada el año pasado, en fin, que ya conoce un poco lo bonito y lo difícil también, y sigue igual. Entonces, pues ahora ya empiezo a tomármelo en serio. Pero me he dado cuenta que no te entrometes. No, Por ejemplo, en Valdemorillo, una cosa que a mí más me sorprendió era que estabas en el tendido. sí, porque mira, está en la Escuela Taurina de Madrid. Tiene unos profesores que son unos profesionales de primera, con los que entrena todos los días. Y yo, pues oye, los conozco porque son todos de mi época, ¿no? O casi todos. Entonces sé que quieren el bien para todos los chavales y a veces hay que dejarlos también un poco volar solos. Y yo confío en ellos, en que quieren lo mejor para mi hijo. Yo soy su padre, indudablemente. Y si puedo ayudar en algo, por supuesto que lo haré, pero pienso que el mejor camino, y aparte otra cosa que es muy importante, yo estoy en activo y tengo que estar preocupándome de lo mío. Y él está empezando y tiene, ya te digo, pertenece a la escuela, tiene sus profesores y son los que tienen que preocuparse de sus alumnos. Entonces, creo que hay que saber separar esas cosas. En lo que yo pueda ayudar, si yo puedo hacer algo por él, por supuesto que lo haré, como no lo voy a hacer. Pero sin entrometerme demasiado porque creo que no sería bueno. Porque entrenáis juntos o él hace entrenamientos con la escuela y aparte contigo. Él hace los tentaderos con la escuela y conmigo algunas veces, no siempre, ¿sabes? No siempre, porque, oye, hay días que coincide que tiene su clase en la escuela y yo voy al campo y, oye, es importante, tiene que ir todos los días en la disciplina, el entrenamiento y tal. Y yo soy torero, ya te digo, en activo y mi vida es la de un torero en activo, que se tiene que preparar para los compromisos. Y él, pues, se tiene que preparar para los suyos, pero su sitio de preparación es el que es y está donde tiene que estar. ¿Te recuerda a ti? Es que yo no me acuerdo de mí cuando era pequeño, todo el mundo me dice que sí, que todo el mundo que lo ve me dice: "Joder, eres igual que Hombre, tú". físicamente, las fotos muy parecidas. Pues, dentro del concepto que él tiene y de lo que le enseñan en la escuela, pero habrá cosas que, claro, que tiene que coger o que tiene que tener genéticamente de su padre y ya está. ¿Te da miedo que lo encasillen por el hecho de que su padre mate duras? No porque, torea muy bien. Claro, dirán: "Este es el padre es el pa", no, no, pero no me da miedo. Si lo que me da miedo es que no consiga lo que quiere y que no sea feliz en lo que haga. Porque luego también la vida de torero dentro de este tipo de corridas es muy apasionante y muy bonita, ¿sabes? Cuando sabe llevarla bien, cuando no tienes frustración ni amargura y estás contento en el sitio que te ha tocado. Me gustaría que no le tocara una carrera tan dura como la mía, porque es mi hijo, no quiero que sufra, pero si va a tener las satisfacciones que he tenido yo, pues que sea lo que Dios quiera. Em, imagino bueno, imagino no, yo creo que has pasado casi más miedo con él, o no sé si miedo, pero por lo menos el Valdemorillo me acuerdo que te enfocaban. Sí, no, Y, no, no miedos. em, para finalizar, quiero hacer contigo un juego y luego las preguntas clásicas, que te quiero preguntar acerca de tu memoria. No sé qué tal vas de memoria. Vamos a tirar desde más pronto a más cerca. Yo te voy a decir una fecha. A partir de la fecha, a ver si eres capaz de decirme el municipio y la ganadería y el resultado, ¿vale? Si no, te voy diciendo yo una de cada. Mira, el 29 de agosto de 2013. 29 de agosto de 2013. Puf, me tienes que dar más pistas. Bueno, te digo bueno, te voy a decir la plaza,
¿vale? A ver si te metes de la ganadería. Es Calahorra. Sí, una corrida concurso. Pala, Conde de la Corte, sí. Y di una vuelta al ruedo. ¿Y el resultado te El acuerdas? resultado en el de Pala nada, y una ovación, y en el otro di una vuelta al ruedo, en el de Conde de la Corte. Has acertado el resultado. Yo creo que por fechas te puedo Sí, pillar. Aquí el genio es Robleño, ¿eh? Robleño en esto hizo, bueno, hizo yo pleno. aquí Bueno, fuera de serie. Esta te la voy a poner un poco más fácil, a lo mejor igual por esta igual sí. 14 de septiembre de 2006. 14 de septiembre de 2006. Tampoco ahora no sé ahora mismo. Aitor, me pillas también. ¿Es Guadalajara? Sí. 14 de septiembre de 2006 es una corrida de Valdefred, ¿no puede ser? Alcurrucén. De Alcurrucén. Sí, corté 2 orejas a un toro con un traje grana. Lo sé porque tengo la cabeza, pero no me acuerdo del cartel. Y ya te voy a hacer la última. Esta ya, si me adivinas, aunque sea la ganadería de esto, yo ya te hago la ola, ¿eh? 6 de septiembre de 1999. 6 de septiembre de 1999. Es complicado porque toreaste 3 días seguidos aquí. Puede ser Perales de Tajuña, puede ser. Es de la provincia de Ávila. Almorox. No. Provincia de Ávila, ¿eh? Ávila. Quizás sea en Higuera de las Dueñas, sí. Es Sotillo de Ladrada. Sotillo. Vale, una novilla. La La ganadería ganadería, espera a ver, puede ser o Zaballos o Valdeolivas. Zaballos. Bien. Y ahí yo no sé si cortó una oreja o oreja y vuelta o algo así. Vuelta y silencio. Bueno, me he puesto una oreja de más. Pero bueno, oye, no tienes nada mal pues ya solo que te acuerdas de la ganadería me parece Sí, una barbaridad. la fecha en concreto no, pero lo de las ganaderías, incluso mira, me acuerdo de los vestidos. De los vestidos de todas. O sea, en esta llevaba uno verde, en la novillada, en la de Guadalajara grana, y en la otra que me has dicho en Calahorra, un rosa y oro. ¿El rosa y oro ha sido igual el color que más has usado? Pues uno de los que más, porque es de los que más me gustan. O sea, pero has tenido varios De todas rosas y las oro, ¿no? temporadas, uno. Te voy a hacer ya las preguntas clásicas. Primero te voy a pedir que me cuentes una anécdota de algo que te haya sucedido pues en furgonetas, viajes a Perú, a ver si se te ocurre alguna. Y luego te voy a hacer las preguntas clásicas que son bastante más antiguas que esta. Bueno, pues mira, una anécdota de, por ejemplo, una corrida en Villafranca de Sira, que nos despistamos como en Portugal es una hora menos, y cuando nos quisimos dar cuenta, estaban 15 minutos para empezar la corrida y estábamos todavía en el hotel sin vestirnos. Y tuvimos que salir corriendo toda la calle, un atasco de coches, y llegamos cuando como el paseillo en Portugal es bastante largo, pues llegamos cuando estaban los rejoneadores dando vueltas a la plaza, saludando, así el protocolo que hacen ellos de los paseillos. O sea, y unos nervios, imagínate. ¿Os llamaron por teléfono porque no estabais? No, se dio cuenta el mozopadas, dice, pero ¿qué hora es? ¿A qué hora empieza? Hostia, que llegamos tarde. Y un lío, nos tuvimos que cambiar. Qué sensación más mala, ¿no? Horrorosa. Salí corriendo sin la chaquetilla. Llegó el mozo de espadas, porque había una fila de coches, y llegó cuando ya iban a echar el segundo toro de rejones con los trastos. Era una corrida mixta, 4 toros de rejones y 2 a pie. O sea, iban a empezar sin ti. No, que empezaron el paseillo, ya vendrá el torero. Y liándonos rápido, imagínate, ya el despeje de plaza hecho y nosotros corriendo para poder, salir y llegamos, pero por los pelos. Y plaza de primera, además. Sí, por eso que, unos nervios horrible. Ya nunca más me ha pasado. Siempre llego a la plaza con 40 minutos de tiempo, 45, a veces mucho. Ya te voy a pedir que me cuentes hasta hoy la mejor tarde de toros de tu vida y la peor. La peor, no sé qué decirte ahora mismo. Pues algún día que haya ido. Todos habéis tenido siempre algún día que haya ido a alguna día plaza importante y no haya tenido suerte. Mira, por ejemplo, que hemos hablado antes, para mí la peor la de Pamplona, porque era mi debut, me pegó una cornada y no pude volver. La mejor, pues quizá alguna tarde en Madrid, una que fue una corrida de saltillo en verano del 2015, que cortó una oreja un 13 de septiembre, que llegaba ya con la reserva y me dio mucho aire. Y un toro de Vega Teixeira en Bíceps en Shack, que también me dio mucha moral. Y algunas tardes en Alès, que es una plaza que me gusta mucho. Esta última ya para finiquitar es obligada. ¿Te ves dando la alternativa a tu hijo?
Pues hombre, a lo mejor a él le gustaría que fueran otros toreros que de otra no por la corrida, sino los ídolos que él tenga, ¿no? Me imagino que yo también seré uno de ellos. Pero siempre cuando empiezas, pues que le gustarían otros toreros de otro nivel, ¿no? Sí que, ¿cómo no? Esta pregunta hay que hacérsela a él, ¿Eh? entonces. Claro, la pregunta Esta se la pregunta hay tienes que que hacer hacérsela a a él. él. A mí, ¿cómo no me va a gustar? Imagínate, qué bonito, ¿no? Pero eso ya es cosa suya. A mí me gusta, mi sueño era que me la diera Splay y lo cumplí al 100%. Fíjate. Pues la verdad que te quiero dar las Nada, gracias por este rato, Javier, porque, mira, cada vez que he contactado contigo, y lo digo públicamente, o sea, ha sido de las cosas más sencillas que me he encontrado. Llamamos a muchos toreros que se habla con un jefe de prensa, que se habla con no sé quién. Contigo siempre es de las cosas más sencillas, cosa que agradezco enormemente. Siempre que te hemos dicho, siempre ha estado disponible y de verdad que, o sea, de las cosas que más agradezco y por supuestísimo que de verdad que nada, muchísimas gracias. agradecido yo de que me llames de vez en cuando para poderte contar mis cosas y aquí estamos para lo que necesites. Pues muchísimas A gracias, ti, Javier Sánchez Vara, un fortísimo otro. abrazo. Chao. Un abrazo.